Buen día. Vamos a hablar del perfil metabólico del paciente psiquiátrico institucionalizado. El término se encuentra en comillas ya que esta no es la manera adecuada de describir a un paciente que presenta una patología relacionada con su salud mental. Cuando hablamos de perfil metabólico nos referimos al perfil comórbido de este paciente o es que forma parte de este perfil comórbido, donde representa la morbilidad asociada. Además de esto, coexisten dos o más enfermedades que con su evolución empeoran entre sí estas patologías, ya sea la patología relacionada con su salud mental o la patología de otra índole. Este es el término adecuado para describir a todos estos trastornos en una persona. Desde el punto de vista epidemiológico, cuando se compara a un paciente que presenta trastornos mentales frente a la población general, se ha observado que la mortalidad es mayor y en el caso de los pacientes que presentan psicosis, aumenta a 2.5 veces que en aquellos que no lo presentan. Una estimación reciente sugirió que los trastornos de salud mental podrían estar asociados con el 14.3% de todas las muertes a nivel mundial. Esto representa 8 millones de muertes cada año, excluyendo aquellas que fueron por suicidio. El aumento de la mortalidad prematura también parece ser mayor en aquellos pacientes que presentan algún trastorno del espectro de la esquizofrenia, hasta 14.5 años menos frente a la población general. En el caso del trastorno bipolar se ha observado que la esperanza de vida es menor, de 9 a 12 años en hombres y de 8 a 10.5 años en mujeres. Ahora, ¿pero qué enfermedades son las que más presentan este riesgo? La literatura menciona que tienden a ser esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. Esto está íntimamente relacionado porque estas patologías se han observado que aumentan los factores de riesgo modificables en las personas que los padecen. Además de esto, estas representan las patologías más frecuentes por las cuales se ingresan pacientes en unidades de atención. Algunos hospitales mencionan que es la depresión la patología más frecuente, seguido de la esquizofrenia. En otras instituciones se habla de la esquizofrenia en primer lugar, seguido del trastorno bipolar y de la depresión. Pero todos coinciden en que estas hospitalizaciones son de larga data, aproximadamente de 1850 días para la esquizofrenia, 583 días para el trastorno bipolar y 583 días para el trastorno depresivo recurrente. Ahora, en este cuadro se observa el riesgo relativo entre las dos patologías y la prevalencia de los factores modificables, los cuales son muy similares entre ambas patologías, pero el riesgo relativo es mayor en comparación con la población general. Podemos observar el síndrome metabólico de 2 a 3, en esquizofrenia, la obesidad, que es de 1 a 2 en el trastorno bipolar, el tabaquismo de 2 a 3 en esquizofrenia, al igual que en el trastorno bipolar. Estos hallazgos aportan algunas ideas respecto a cómo los factores asociados de la propia enfermedad relacionada con la salud mental podrían contribuir con la patogenia de la enfermedad cardiovascular, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista fisiopatológico, algunos autores mencionan que esto ocurre porque hay una desregulación en el eje hipotálamo hipoficiario suprarrenal y que esto es bastante frecuente, especialmente en aquellos pacientes que presentan depresión, así como las alteraciones inmunológicas en los pacientes con depresión y la esquizofrenia, que podrían estar relacionadas con la patogenia de los factores de riesgo. También se ha postulado que hay un depósito de grasa intraabdominal. Esta ocurre por una contraposición de la grasa subcutánea, el cual es un factor de riesgo importante en el caso de la diabetes mellitus y se ha observado incluso en pacientes
que no han sido tratados previamente por diabetes mellitus o que ni siquiera tenían el antecedente. Un estudio reciente en Estados Unidos llamado CATI, con una muestra de 689 pacientes, los cuales presentaban una enfermedad mental, en su mayoría esquizofrenia, demostraron que el 68% de estos pacientes fueron fumadores en comparación al 35% de los controles. Este mismo estudio también plantea que existía un 13% de pacientes con diabetes mellitus frente al 3% de los controles. Y de este mismo grupo poblacional se observó que 27% de ellos fueron hipertensos frente al 17% de los controles. Y en su mayoría estos pacientes no eran tratados. En el caso de los 27% de los hipertensos, más del 60% de ellos no presentaron evidencia de tratamiento, no recibían tratamiento al momento del diagnóstico, al igual que los pacientes diabéticos. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Por qué estos pacientes son los que presentan esta mayor morbilidad? Existen varios factores, ¿verdad? Los factores relacionados con la enfermedad, los factores relacionados con el uso del fármaco, los factores relacionados con la mejoría del paciente. La probabilidad y la magnitud del aumento de peso y los factores de riesgo cardiovasculares ya se han descrito en el caso de los psicofármacos y difieren sustancialmente según la clase farmacológica, aunque también tienen, aunque también entre sujetos que toman la misma medicación, ¿verdad? En el caso de los factores relacionados con la enfermedad, existen los cambios metabólicos en los pacientes que presentan depresión y esquizofrenia y también los cambios en el apetito. En el caso de los factores relacionados con el fármaco, se ha observado que esto es por el mecanismo de acción de los fármacos relacionados con la serotonina, la histamina y la noradrenalina. Y en los cambios relacionados con la mejoría del paciente, aquí influye sobre todo el estilo de vida saludable de los pacientes, ¿verdad? Si es que estos pacientes pueden iniciar un estilo de vida, si están en la capacidad, no solo económica, sino la salud mental de ellos influye directamente con el estilo de vida de ellos. Ahora, hay pocos datos, la mayoría de los datos son empíricos relacionados con el aumento de peso inducido por los antidepresivos y los estabilizadores del estado de ánimo. Los más relacionados son la mitriptilina, la duloxetina, la mirtazapina y la paroxetina. Estos están relacionados con el aumento del apetito en estos pacientes. Ahora, con los antipsicóticos, los típicos y los atípicos, sobre todo los antipsicóticos, los llamados de segunda generación, ¿verdad? Como la olanzapina y la clozapina, estos pacientes presentan un deterioro del perfil lipídico, en el cual se observa un aumento de la concentración de las lipoproteínas de baja densidad y una disminución de la concentración de la lipoproteína de alta densidad, un aumento de los triglicéridos y un aumento de la glucosa. Entonces, eso es lo que propensa a estos pacientes a tener un mayor riesgo cardiovascular relacionado con el uso de estos antipsicóticos. Cabe mencionar que la literatura no esclarece si es dosis dependiente ese aumento o es relacionado con la durabilidad del uso de estos medicamentos. Algunos mencionan que es aproximadamente estos cambios metabólicos ocurren a partir de la 10ª semana de utilización del psicofármaco y que va relacionada con el tipo de fármaco utilizado. Por ejemplo, en el caso de la olanzapina, se menciona que los pacientes que tienen de 8 a 10 semanas de uso aumentan el 7% de su peso corporal. En el caso de la clozapina, mencionan de que este aumenta de 2 a 4.5 kilos después de más o menos 10 semanas de uso. Sin embargo,
no se ha establecido la relación entre la dosis y el aumento de peso. Ahora, existen otros medicamentos como la quetiapina que no están relacionadas directamente con el aumento o el deterioro de los lípidos, sino que solo están relacionados con el aumento de peso. ¿Qué quiere decir? Que este va a ser un paciente que va a aumentar de peso, pero que los niveles lipídicos se van a mantener estables. Ahora, hay que hacer una valoración de riesgo en estos pacientes, ¿verdad? Ya que en la actualidad no existe un sistema de puntuación de riesgo para pacientes con enfermedad mental, entonces se tiene que individualizar. Y dada la elevada mortalidad cardiovascular que presentan estos diagnósticos, se hace urgente tomar decisiones basadas en los antecedentes de estos pacientes. Ahora, debido a la obesidad y a las alteraciones metabólicas que se observan a edades más tempranas y el riesgo es particularmente elevado en niños y adolescentes que toman la medicación antipsicótica, sobre todo en aquellos pacientes que utilizan antipsicóticos atípicos, los de segunda generación, ya que como ya les había mencionado, estos factores se ven afectados más por el tiempo de uso y no por la dosis del medicamento. Es particularmente importante establecer el riesgo cardiovascular basal durante la visita inicial y así poder detectar cualquier cambio posterior durante el tratamiento. Ahora, durante la historia clínica se hace preciso hacer la evaluación de los antecedentes del paciente. Si ya tiene el antecedente de enfermedad cardiovascular, de diabetes o enfermedades o cualquier otra enfermedad relacionada, hipertensión arterial, alguna dislipidemia mixta o sobrepeso, obesidad, los antecedentes familiares de estos pacientes, el tabaquismo, el peso y la talla es fundamental, y el perímetro de cintura para establecer si el paciente ya tiene criterios para valorar un síndrome metabólico. La glicemia en ayunas, los niveles plasmáticos de colesterol total, triglicéridos, la concentración de LDL y HDL, ¿verdad? Porque como ya les mencioné, los antipsicóticos como la clozapina y la olanzapina están relacionados con el deterioro de estas lipoproteínas. También se hace importante la toma de presión arterial durante la consulta inicial, ya que existe un objetivo terapéutico para estos pacientes. Y en la elaboración de un electrocardiograma, ya que hay algunos estudios que mencionan de que los antipsicóticos están relacionados con algunos cambios en el electrocardiograma. Pero estos cambios en el electrocardiograma relacionados con todos los factores de riesgo modificables aumentados en estos pacientes predisponen a que este paciente tenga un mayor riesgo de presentar a una edad más temprana un infarto agudo de miocardio o cualquier otra alteración. Ahora, ya hablando precisamente de estos factores de riesgo, tenemos en el caso del tabaquismo que se le debe inducir al paciente a dejar de fumar. En estos casos se le debe ayudar con la consejería conductual o con alguna terapia con sustitución de nicotina, ¿verdad? Antes de llegar a una intervención farmacológica. En cuanto al peso corporal del paciente, se le debe instar al paciente a la pérdida de peso, sobre todo en aquellos pacientes que presentan un índice de masa corporal por arriba de 30 o que presentan un perímetro de cintura, en el caso de las mujeres, por encima de 82, por encima de 102 y en el caso de los hombres por encima de 82. En el caso de las dislipidemias es importante tomar en cuenta los factores de riesgo, ya que existen medicamentos que va a hacer que el paciente aumente de peso, pero las lipoproteínas se van a mantener estables. Entonces, en este caso sí se recomienda el uso de estatinas, ya que se ha observado en los pacientes con enfermedades mentales graves que tienen un muy buen control de peso. Además de esto, el psiquiatra involucrado también tiene que tener pruebas de seguimiento de la función hepática, ¿verdad? Y hay que valorar al paciente, ¿verdad? Si es necesario iniciar una estatina como prevención primaria y secundaria ante la presencia de los factores de riesgo. Sobre todo si es un paciente ya conocido, con diabetes mellitus tipo 2, hipertenso, con sobrepeso, y que se le es muy difícil mantener
o que no puede bajar de peso, o que ustedes saben de que el estilo de vida va a ser muy difícil cambiarlo en este paciente. En el caso de la presión arterial, el objetivo terapéutico en este tipo de pacientes debería ser por debajo de 140-90 milímetros de mercurio, y hay que tomar en cuenta de que a estos pacientes en una consulta rutinaria en los centros de atención primaria se deja de lado muchas veces la elevación que puede sufrir este paciente a raíz de los cambios en los factores de riesgo que va teniendo por el uso, por la enfermedad per se y por el uso de los antipsicóticos. Entonces, finalizamos mencionando que es muy probable o es probablemente que el perfil de riesgo adverso de las personas con enfermedad mental grave esté incluido por un estilo de vida poco sano, por una mala dieta o el sedentarismo, pero además de esto se le debe incluir el uso de antipsicóticos de segunda generación que están íntimamente relacionados con el aumento de peso y con las alteraciones metabólicas, ¿verdad? Por las alteraciones que ocurren a nivel de las lipoproteínas, la concentración de lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad. Y eso hace que aumente el riesgo cardiovascular en estos pacientes. A pesar del riesgo superior que sufren estos pacientes, su acceso a la atención sanitaria general es limitada y las oportunidades de cuidado y prevención son inferiores a las esperadas en la población general. Bueno, con esto finalizo la presentación. Si existe alguna pregunta, duda o comentario, estamos abiertos para responder.